Qué bueno, qué bueno. Miren, me gusta iniciar las pláticas de seguridad al personal de obra preguntándole lo siguiente: ¿quién de ustedes es el sustento de su familia? Eso es lo primero que le pregunto a los trabajadores de obra. Porque, ¿qué creen? Los trabajadores de la construcción son la base, sustentan a las familias, principalmente a través de ¿qué? De su sueldo, del seguro social que tienen, de su seguridad social y demás, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces las y los trabajadores no traen el equipo adecuado, y cuando les preguntas, oye, ¿por qué no usas el casco? ¿Por qué no usas el chaleco, los lentes de seguridad, el arnés, etcétera, etcétera? La respuesta más común es por incomodidad del equipo, no me permite hacer las maniobras, no me permite desempeñar bien mis actividades. Es por eso que no lo usan, por incomodidad. Pero nosotros como supervisores, como residentes, superintendentes, directores de construcción, lo que sea que estemos al frente de la obra, no podemos o no se trata de estar vigilando, regañando, porque no se estén usando las cosas, ¿va? Si ustedes le dan una orden, usa el casco, lo regañan a la persona por no usar el casco, ¿qué es lo que va a pasar? Que en cuanto ustedes se den la vuelta y se vayan, se lo van a quitar, ¿va? Lo que se trata es de hacer conciencia. Y lo primero es ustedes, como líderes en el frente de una obra, tienen que pregonar con el ejemplo. Porque las personas no hacen lo que su líder dice, hacen lo que ven en su líder, ¿va? Entonces, los primeros que tienen que llegar cumpliendo todo el equipo de seguridad son ustedes, ¿no? El equipo de seguridad básico, su casco, sus lentes de protección, el chaleco y las botas. Ese es el equipo básico para cualquier persona de obra. Y lo siguiente es hacer conciencia. Si bien les pregunté quién de ustedes es el sustento de su familia, bueno, ahora pregúntense, ¿qué pasaría? ¿Qué le va a pasar a tu familia si a ti te pasa algo? Si te pasa un accidente. Y de esa manera se empieza a hacer la conciencia en las personas que trabajan en la obra, de que los accidentes están a la orden del día. Si nosotros tenemos esa conciencia de utilizar el equipo de seguridad, de seguir todas las medidas, podemos reducir la cantidad de accidentes. En mi empresa Soluciones Viales Sustentables, la seguridad y salud de las personas que colaboran con nosotros es nuestra principal prioridad. Y en esto buscamos, pues obviamente, que todas las actividades que realicemos sean con el cuidado del bienestar, la integridad física, el cuidado de su salud, tanto de nuestro personal como de los proveedores que llegan a la obra y de los subcontratistas, ¿va? Tenemos un lema, es hacer las cosas por ti, por tu familia, hay que buscar 0 accidentes en las obras. En México tenemos un marco normativo de seguridad y salud en el trabajo, tenemos normas de seguridad, normas de salud, normas organizacionales, normas específicas. El marco es muy amplio y nos podríamos llevar horas y horas y horas hablando de esto. El día de hoy les voy a hablar de 2 normas principales, una norma específica para el sector construcción, que es la NOM 031 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que habla de construcción, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y otra norma de salud muy importante, que es la NOM 035, que son los factores de riesgo psicosocial que se pueden presentar en el trabajo. Recuerden que uno de los principios generales del derecho es que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿va? O sea, estamos obligados a cumplir la ley y cumplir las normas, aunque no las conozcan. Por eso es importante que se capaciten en esta parte. Bueno, la norma 031, construcción, condiciones de salud y seguridad en el trabajo, establece esas condiciones que se deben de llevar a cabo en las obras de construcción a efecto de prevenir los riesgos laborales, a los cuales pues van a estar expuestos las personas que laboran en las obras. Primero que nada, vamos a definir qué es un peligro y qué es un riesgo, porque muchas veces tendemos a confundir eso. Un peligro, dice la norma, son las situaciones del ambiente laboral determinadas por las características intrínsecas de los agentes químicos, como puede ser en algún material que sea reactivo, que nos pueda generar algún incendio, agentes físicos como lo puede ser la temperatura, el ruido, o por las condiciones inseguras en las áreas de trabajo, ¿no? Que esto puede generar un posible daño. Eso es un peligro. Por ejemplo, un peligro sería un trabajo en altura, un peligro sería una excavación, un peligro sería izar una carga. Esos son los peligros.
¿Cuáles son los riesgos entonces? Bueno, los riesgos es la correlación entre la peligrosidad y la exposición que tienen los trabajadores en la obra y que esto pueden causar efectos en daños a su integridad física, a su salud o incluso a la vida. Entonces, por ejemplo, en un trabajo en altura, el peligro es el trabajo en altura. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la caída del trabajador, un politraumatismo, la muerte incluso, ¿no? Hay que aprender entonces a identificar peligros y riesgos, ¿va? Los riesgos hay diferentes maneras de atenderlos en una obra. Lo primero es eliminarlos. Si tenemos una actividad que tiene una probabilidad muy alta de ocurrencia de un riesgo y que esto puede generar incluso que el trabajador pierda la vida, pues hay que eliminarlo, hay que eliminar completamente esa actividad de obra. Lo segundo es la sustitución. Si tenemos un riesgo elevado y demás, pues una de las maneras es cambiar el proceso constructivo. Cambiemos un proceso constructivo que genere un menor riesgo a las personas. Otra manera es aplicar controles de ingeniería. ¿Qué es esto de controles de ingeniería? Pues un ejemplo podría ser en una zanja, colocarle puntales, abatir los taludes en una excavación, etcétera, etcétera. Esos son controles de ingeniería. Controles administrativos para eliminar riesgos se refiere más que nada a medidas como tipo el señalamiento, la capacitación del personal y demás. Y la última medida, la más baja, que esa no absorbe todos los riesgos, o sea, es algo que debe ser fundamental, pero es la última en aplicar, es el equipo de protección personal, ¿va? No piensen que por traer el equipo de protección personal van a eliminar los riesgos. No, los riesgos, como lo marca esta pirámide invertida, lo básico es tener el equipo de protección personal, pero hay que buscar aplicar controles administrativos, a veces controles de ingeniería o a veces sustituir los procesos constructivos por algunos menos riesgosos, ¿va? Bueno, en la normativa vamos a empezar a ver primero las obligaciones del patrón. Si ustedes van a poner sus propias empresas y demás, tienen que cumplir con ciertas obligaciones que van a parecer infinitas, pero bueno, así lo marca la norma. Lo primero es tenemos que definir, nos dice la norma, cuál es el tamaño de la obra. Y las obras se clasifican en pequeñas, medianas y grandes, de acuerdo ya sea a su superficie o a su altura. Y domina la que sea mayor. Entonces tenemos que saber cuál va a ser la superficie de construcción, la superficie de demolición o la altura, y de esa manera clasificaremos nuestra obra. ¿Por qué es importante clasificar la obra? Porque la normativa en ciertos tamaños de obra nos da una mayor exigencia en cuanto a las medidas que se implementen y a los análisis de riesgos. Entonces, otra de las cuestiones que tiene que hacer el patrón es un análisis de riesgos, ¿va? Para cada una de las actividades de obra, para los conceptos que tenemos en nuestra obra, tenemos que identificar primero los peligros. Como ya les decía, un peligro puede ser un izaje, un trabajo en altura, una excavación, una manipulación de cargas, etcétera, etcétera. Tenemos que identificar esos peligros y de esos peligros tenemos que determinar cuáles son los riesgos, que son ya la correlación. Y los tenemos que evaluar qué frecuencia hay de ocurrencia al riesgo. Esto pues lo podemos tener en cuenta de otras obras similares y demás. Si su ocurrencia es remota, es aislada, es ocasional, es recurrente o muy frecuente. De esa manera calificamos la frecuencia de los riesgos. Y también tenemos que evaluar su severidad de daño en 4 tipos. Un daño menor quiere decir que un trabajador puede estar incapacitado hasta 3 días. Una severidad de daño moderada quiere decir que el trabajador o la persona trabajadora va a tener una incapacidad mayor a 3 días. Una severidad de daño crítica quiere decir que la persona trabajadora puede tener una incapacidad permanente o parcial. Y fatal, pues es que pierda la vida, ¿va? De esa manera tenemos que ir evaluando los riesgos y podemos determinar cuáles son graves, elevados, medios, bajos o mínimos. Y sobre esa evaluación es que vamos a aplicar medidas de prevención, ¿va? Que esas medidas de prevención, les comentaba, puede ser la eliminación del concepto de obra, la sustitución del proceso constructivo, la aplicación de controles de ingeniería, los controles administrativos y pues en todos los casos
el equipo de protección personal, los famosos EPPs. Otra cuestión que debe de llevar a cabo el patrón como obligación es un sistema de seguridad y salud en la obra. Tiene que diseñar un sistema. Ese sistema, entre otras cosas, debe de contener todo lo que es una política de salud. Las empresas están obligadas a tener una política de salud, tienen que hacer toda esta evaluación de riesgos que ya le comentaba, tienen que implementar supervisores, supervisoras de seguridad. No sé si los han visto en obra, los famosos les dicen luego cascos rojos, van con su chaleco, su casco rojo y demás, y lo que se ocupan es de supervisar o vigilar que se apliquen las medidas correctas de seguridad y salud. Otra de las cuestiones que debe contener este sistema de seguridad, pues es el equipo de protección personal adecuado para cada una de las labores que se realizan. Deben de contar también con una capacitación y un manual de primeros auxilios. ¿Qué hacer en caso de que una persona tenga un accidente, una cortadura, una fractura, un politraumatismo? ¿Cómo atenderlo? Y obviamente debemos de tener también todo un plan para atender emergencias. ¿Qué pasa si se presenta un incendio en una obra, un derrumbe? ¿Cuáles van a ser las rutas de evacuación y demás? Entre otras cosas, esto debe de contener un sistema de salud en una obra, lo cual es obligación del patrón, aunado a lo demás que les voy a comentar. También es obligación del patrón que toda su maquinaria y equipo la revisen y le den un programa de mantenimiento adecuado. Muchos de los accidentes en obra pasan por falta de mantenimiento a los equipos, por falta de mantenimiento a las maquinarias. También, dentro de las obligaciones del patrón, se tiene que contar con las instrucciones de seguridad. ¿Qué es esto? Delimitar el acceso a las obras. No puede pasar cualquier persona. Se tienen que poner estos mecanismos de control. Dónde sí puede haber trabajadores, dónde no puede haber trabajadores, dependiendo de lo que se esté ejecutando. Y otra cuestión también es dar las autorizaciones por escrito de lo que son los trabajos peligrosos, como puede ser trabajos en alturas, excavaciones, en espacios confinados. Antes de iniciar cualquier trabajo, a la cuadrilla que lo va a realizar se le debe de dar un permiso por escrito de que pueda realizar el mismo, diciéndole todos los riesgos que pueden ocurrir, el equipo de protección personal que debe de llevar y demás. También es obligación del patrón proporcionar el equipo de protección personal adecuado al tipo de trabajo que se va a realizar. La normativa marca dos tipos de equipo, el equipo básico y el equipo especializado. Por ejemplo, el equipo básico para cualquier oficial, albañil y demás, o para un supervisor residente de una obra, ya se los comenté, es el casco, los lentes, el chaleco, las botas. Ese es el equipo básico. Pero puede haber otro equipo específico dependiendo de las labores, si van a hacer cortes, soldadura, pintura y demás, que varía desde las caretas, los respiradores, los guantes, el trabajos de altura, el arnés y la cuerda de vida, etcétera, etcétera. En la normativa pueden consultar ustedes, dependiendo del tipo de trabajador, del tipo de trabajo que se vaya a realizar, cuál es el equipo básico y cuál es el equipo específico que el patrón le tiene que aportar a sus trabajadores. Obviamente todo esto se tiene que considerar pues al momento de elaborar los precios unitarios, no todo el equipo de protección de obra o personal que se tiene que brindar a los trabajadores. También es obligación del patrón supervisar que todos los trabajadores o todas las personas trabajadoras porten el equipo de protección que se les ha proporcionado. Y es ahí nuevamente donde les comento, van los famosos seguristas o supervisores de seguridad y salud en las obras, los famosos cascos rojos. También es obligación del patrón disponer de extintores para combatir cualquier tipo de fuego que se nos vaya incipiente, que se nos presente en una obra. Aquí hay una norma en específico para el tipo de prevención y protección contra incendios, que es la NOM 002, donde nos marcan los diferentes tipos de extintores dependiendo del tipo de fuego que se quiera abatir. Por otra parte, es también obligación del patrón contar con los sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria. Si vamos a trabajar en una maquinaria que esté energizada y demás, la NOM 004 nos establece todo el procedimiento que tenemos que llevar a cabo, el bloqueo de la energía y demás, para que no se vaya a generar algún accidente a la persona que esté manipulando la misma. Es obligación también del patrón contar con toda la señalización de seguridad, ¿va?
Y aquí hay varias normas que pueden ser aplicables. Por ejemplo, la norma 026 nos habla de cómo deben de ser los colores y señales de seguridad e higiene que debemos de poner en todos nuestros contenedores, en el almacén, etcétera, etcétera. Pero si vamos a trabajar en una obra vial, ahí nos tenemos que remitir a las normativas de la SICT ahora, o de SEDATU, donde nos marcan en el manual de dispositivos de control de tránsito y de protección de obra, cómo debe de ser ese señalamiento para tanto proteger a los trabajadores de obra como evitar accidentes vehiculares. Otra de las obligaciones del patrón es contar con un plan de atención a emergencias. Este plan es, ¿qué pasa? Si ocurre un accidente en la obra, ¿cómo vas a actuar? Y en este plan tienes que contar con los teléfonos de todas las instancias de seguridad, de los hospitales más cercanos, 911, Guardia Nacional, etcétera, etcétera. De todos los sistemas de seguridad debes de contar con sus números. Pero también te obligan en las obras grandes a tener una brigada para atención a emergencias, ¿va? Y obviamente tienes que tener en obra todo tu equipo, todo tu botiquín. En la normativa marca cuál es el contenido de un botiquín, debes de tener camilla y demás, ¿va? Incluso paramédicos, etcétera, etcétera, que puedan brindar una atención especial y hacer los traslados correspondientes. En muchas ocasiones, por la magnitud de la obra, es importante también tener una ambulancia en el sitio, ¿no? Como les digo, al principio pues hay que clasificar las obras. Creo que dejó de funcionar Las obligaciones del patrón es capacitar a todo su personal en materia de seguridad y salud en las obras. ¿Y esto qué es? No sé si han escuchado de las famosas DC3. Las DC3 es una constancia que emiten agentes capacitadores externos que están registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y te pueden capacitar en diferentes normativas de seguridad. Muchas empresas privadas o algunos organismos públicos, dependencias gubernamentales, ya te piden que para cierto tipo de trabajos, como lo pueden ser trabajos en altura, el personal que entre a la obra tenga constancias DC3. Las DC3 normalmente son capacitaciones de 4 horas, 8 horas a tu personal sobre alguna cuestión o alguna normativa, alguna de las NOMS que ya les mencioné, ¿va? Y les exigen que presenten esa DC3 de sus trabajadores antes de que entren a la obra a realizar algún tipo de trabajo peligroso. Pero también ustedes pueden capacitar a su personal diario. Hay algo que se llama charlas de 5 minutos, porque obviamente lo que queremos en obra es que las personas empiecen a trabajar, empiecen a producir y podamos avanzar rápido en la obra. Entonces no podemos quitar mucho tiempo en una plática. Lo más recomendable siempre es diario dar una plática de 5 minutos antes de iniciar la jornada de trabajo, y algunos incluso lo acompañan con algún tipo de ejercitación, cantamiento y demás. Bueno, esas pláticas de 5 minutos, lo recomendable es que sea sobre el tema de los trabajos que se van a realizar ese día. Si ese día vas a montar andamios, vas a manipular cargas, pues puedes dar una plática respectiva de los cuidados que se deben de tener para la manipulación de cargas, para la instalación de andamios, etcétera, etcétera. Si ese día vas a hacer corte y soldadura, puedes dar una plática de 5 minutos sobre las medidas, el equipo y demás que debes de tener en cuenta. Es muy importante tener a nuestro personal capacitado. Dentro de las obligaciones del patrón también se tiene que constituir una comisión de seguridad e higiene, ¿va? Esta es dependiendo de la cantidad de trabajadores. Si tienes más de 15 trabajadores, se eligen 2 representantes por parte del patrón y 2 representantes por parte de los trabajadores. Si es de menos de 15 trabajadores, puede ser un representante del patrón y uno de los trabajadores. Esto es obligatorio y hay una NOM, la NOM 019, nos marca cómo se constituye, integra y cómo funciona esta comisión. Que el objetivo de esta comisión pues es revisar que existan las condiciones adecuadas en la obra, y no solamente tienen que hacer esta constitución de la comisión en la obra, la tienen que hacer también en sus oficinas, ¿va? En sus oficinas principales. Ahora, si la obra tiene 2 turnos, tienen que hacer una comisión por cada turno. Si tiene 3 turnos, una comisión por cada uno de los turnos, ¿va? Y en la norma pueden encontrar ejemplos de actas constitutivas, tienen que hacer un programa de recorridos, y también es obligación del patrón darle capacitación
a los integrantes de la comisión. Y en el caso que se presente un accidente, son los integrantes de la comisión los que tienen que hacer toda la investigación de por qué ocurrió ese accidente, ¿va? Y si te llega una auditoría de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por un accidente que ocurrió en tu obra, son a los primeros que mandan a llamar para ver. Si no la tienes constituida, menudo problema te metes. Bueno, otra de las obligaciones del patrón es disponer de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Para obras medianas, para obras grandes, es importante contar con algún médico, algún paramédico, alguna enfermero que nos estén checando las condiciones de salud de nuestros trabajadores. En muchas de las obras grandes, antes de entrar, te hacen pruebas, checan tu temperatura, tu condición y demás, pero también al momento de tu jornada de trabajo, ¿no? Hay trabajos y luego en ciertos climas muy calurosos y demás, que te puedes agotar muy rápido y el agotamiento te puede llevar a generar una situación peligrosa, ¿no? Que ocasione un accidente, ¿va? Por ello es muy importante tener los servicios preventivos de seguridad y salud. También es obligación del patrón, en medidas de salud, de proporcionar los espacios adecuados para que puedan, espacios higiénicos adecuados para ingerir los alimentos en su hora de comida para las personas trabajadoras. Es otra obligación del patrón también disponer de los sanitarios, los servicios sanitarios en la obra, ¿va? Ya en la normativa pueden buscar la cantidad de sanitarios dependiendo de la cantidad de trabajadores y trabajadoras, personas trabajadoras que tengan en sus obras. También dentro de las obligaciones del patrón, les digo que parecen infinitas, son muchísimas, y como ya se los dije, el desconocimiento de la ley no les exime su cumplimiento, es dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el caso de que ocurra un accidente o una enfermedad en la obra. Y para ello también hay una norma que nos marca cuál es el procedimiento, es la NOM 021, para integrar estas estadísticas y dar estos avisos, ¿va? Esas son las obligaciones, a grosso modo, que tienen los patrones en las obras. Pero las personas trabajadoras también tienen obligaciones. Y las obligaciones de las personas trabajadoras, primero que nada, es, antes de iniciar su jornada de trabajo, tienen que revisar que la maquinaria, los equipos, las herramientas se encuentren en buenas condiciones de seguridad para su operación y demás, ¿va? Es lo primero que tienen que hacer. Y si detectan alguna anomalía, pues la tienen que informar a la persona, a su superior inmediato. También las personas tienen que desarrollar sus actividades, las personas trabajadoras, conforme al sistema de seguridad y salud que se vaya a implementar, ¿va? Y a las autorizaciones, como les digo, en las obras para ciertos trabajos peligrosos, excavaciones, espacios confinados, trabajos en altura, se tiene que otorgar un permiso de trabajo a la brigada y ahí se le dicen las condiciones, los riesgos que hay, el equipo de protección que deben de llevar a cabo y las personas trabajadoras tienen que seguir esa parte para evitar cualquier accidente. Otra obligación de la persona trabajadora es utilizar todo el equipo de protección personal que se les proporcione. Porque ¿qué pasa? Muchas veces el accidente se ocurre porque la persona trabajadora no quiso utilizar el equipo. Entonces, ahí, si no lo quiso utilizar, ustedes se pueden deslindar de cualquier responsabilidad, ¿va? El accidente fue por su culpa, por no haber usado el equipo. Pero, cosa muy diferente es que ustedes no se lo hayan proporcionado, ¿va? Entonces ahí la autoridad va contra ustedes, ¿ok? Entonces, es obligación. Y ya les dije, cuesta mucho trabajo. Y yo luego me pregunto, se van a Estados Unidos y ahí sí, entran con su casco, chaleco y todo y demás, y llegan aquí a México, se regresan a México y otra vez, no me molesta el casco, es incómodo y demás. ¿Por qué? Porque allá sí respetan las normas y aquí en México no. Como les digo, creo que esto hay que trabajar un poquito más en hacer la conciencia en lo que pasa, en lo que le puede pasar a él o lo que le puede pasar a su familia por no seguir las medidas de seguridad y salud dentro de una obra. También es obligación de las personas trabajadoras de abstenerse de realizar cualquier actividad, como la que vemos en la fotografía, que pueda poner en riesgo su vida o a otras personas. Otra cuestión también muy importante es las personas trabajadoras, dentro de sus obligaciones, y también es una responsabilidad de la Comisión de Seguridad e Higiene,
pues avisar inmediatamente al patrón de todos los incidentes, accidentes que se lleguen a presentar en la obra o de condiciones o actos inseguros que se tengan en la obra, ¿no? Y si ven que hay una condición insegura, pues no ejecuten el trabajo, ¿no? Ante todo está sus vidas, ¿no? De las personas trabajadoras, pero tienen que avisar a su superior inmediato para aplicar las medidas correctivas que permitan una ejecución segura de las actividades. También es obligación de las personas trabajadoras asistir a toda la capacitación e información que proporcione el patrón. Ya dijimos que es una obligación del patrón proporcionar capacitación en materia de seguridad e higiene. También es obligación de las personas trabajadoras elegir a sus representantes para que participen en la Comisión de Seguridad e Higiene. Una cuestión, o sea, el que participe en la Comisión de Seguridad e Higiene no quiere decir que van a ganar un mayor sueldo, no se paga por participar en la comisión, pero simplemente el patrón les tiene que dar la flexibilidad de horario para que puedan realizar las labores que emanan de la comisión, ¿no? Los recorridos, el análisis de accidentes y demás. Bueno, la normativa nos marca en específico ciertos trabajos peligrosos en los cuales debemos de tener medidas de seguridad y salud. Dentro de esos trabajos se encuentran las excavaciones. Y las excavaciones, lo primero, lo vamos a ver en tres partes. Lo primero es antes de la excavación. Desde antes de la excavación debemos de contar con los estudios de mecánica de suelos para saber a qué tipo de terreno nos vamos a enfrentar. Debemos también de conocer qué instalaciones hay cercanas a la zona, ¿no? Para evitar que durante la excavación vayamos a dañar una instalación de agua potable, un drenaje sanitario, o imagínense una tubería de gas, ¿no? Lo que nos puede ocasionar. Tenemos que hacer toda esa investigación. También tenemos que determinar desde antes de la excavación qué tipo de maquinaria vamos a utilizar, determinar los taludes que van a contar en las obras. Ya durante la excavación, la misma normativa nos marca, dependiendo del tipo de terreno, los taludes recomendables. Y durante la excavación, cuando esté efectuando la excavación, no debe de haber personas dentro de la misma, ¿va? Debemos de señalizar toda el área, acordonar el área alrededor de la excavación. Si hay árboles, arbustos, que puedan poner en riesgo el talud, hay que retirarlos, obviamente con los permisos ambientales correspondientes. Recomendación, si está lloviendo y demás, pues no hay que trabajar dentro de la excavación. Y otra cuestión que nos marca la norma, que la excavación dure el menos tiempo posible, no hay que rellenarlo lo más rápido, hay que ejecutar los trabajos de una manera rápida para evitar que genere un peligro. También algo que se recomienda en las excavaciones es alrededor de las mismas colocar algún tipo de bordo, tope, para algún vehículo, algún camión que se esté echando en reversa, no vaya a irse hacia nuestra excavación, ¿no? En el caso de las zanjas, lo que nos marca la normativa es que se apuntalen las mismas, ¿va? Y tenemos que revisar que esos puntales estén en buen estado, no estén fracturados, despostillados y demás, y si no, cambiarlos. Y también tenemos que impedir que los trabajadores, las personas trabajadoras, bajen o asciendan utilizando estos apuntalamientos, porque pueden desestabilizar, ¿no? Para ello tienen que poner sus propias escaleras. También recomienda la norma que en un mismo plano no existan dos apuntalamientos, ¿no? En el mismo plano, en diferente nivel. La normativa también nos habla de otros trabajos de peligro, como son trabajos en espacios confinados. Y aquí en espacios confinados, el mayor peligro es que no exista el nivel adecuado de oxígeno o que nos enfrentemos a una atmósfera peligrosa, ¿va? Porque el trabajador puede dejar de respirar, o si estamos en una atmósfera peligrosa y generamos alguna chispa, pues podemos generar una explosión. Luego pasa mucho cuando destapan los registros sanitarios y demás, que no se tiene el cuidado, pues sabemos que esos son desechos, y que hay gases ahí, y se pueden generar incluso hasta explosiones o daños, ¿va? Entonces se tienen que realizar las mediciones respectivas de el porcentaje que hay de oxígeno, de si hay algún gas o hay una atmósfera peligrosa. Se tiene que buscar que haya una ventilación adecuada, y si no, proporcionarla.
Los trabajadores deben entrar con el equipo que les permita ya sea una respiración a través de algún otro equipo y demás, con toda la protección personal. Hay que buscar que estén los espacios iluminados, etcétera, etcétera. Pero también cuando trabajen en espacios confinados, tienen que tener un plan de rescate. Debe de haber una persona fuera de la excavación que esté monitoreando, que esté en constante comunicación con la persona que está dentro, que le avise de cualquier situación para sacarla. Pero cuando trabajen en un espacio confinado, deben de tener ya también a todo el equipo de rescate para que actúe de una manera inmediata, ¿no? Y los equipos que se requieran para respiraciones. Otro de los trabajos que nos marca la normativa como trabajos peligrosos son la soldadura y el corte, ¿no? Que debemos de tener también en cuenta el equipo adecuado, ¿no? Y ese equipo adecuado es desde las caretas, los guantes, las tenazas, los tipos de cascos y algo que es muy importante es tenemos que asegurarnos que 10 metros a la redonda no exista ningún material almacenado y demás que pueda ser inflamable, ¿no? Y si tenemos otros equipos alrededor, lo más conveniente es colocar mamparas para evitar esto. Si se fijan, son muchas cositas que tenemos que considerar durante la ejecución de los trabajos y todo eso pues hay que considerar los precios unitarios porque cuesta caro, ¿no? Pero no lo vean como un gasto, más bien véanlo como una inversión que se pague con creces, de que no se genere ninguna situación y ningún accidente en la obra, porque créanme que eso sale más caro. Los trabajos en altura. En la NOM 009 podemos ver en específico todas las recomendaciones y una de ellas es obviamente tenemos que utilizar nuestro arnés de seguridad y nuestra cuerda de vida, pero hay que tener en cuenta también qué tipo de cuerdas de vidas y qué tan alto es. Un trabajo en altura se considera en más de 1,80 m, pero no vamos a proporcionar, luego se cometen errores de comprar cuerdas de vida para un trabajo de 2,50 con la cuerda de vida de 6 metros de largo, ¿no? Que viene enrolladita, te caes y pues te vas a dañar, no va a funcionar la cuerda de vida. La cuerda de vida debe ser adecuada a la altura, ¿va? Ya en trabajos muy altos, pues sí te va a servir la cuerda que se estira a 6 metros, ¿no? En trabajos más cortos, pues debes de utilizar una cuerda de vida corta, ¿no? Si no, pues vas a llegar al suelo y de que nada sirvió, ¿no? En los andamios se tiene que revisar los mismos, se tiene que poner un señalamiento, un tipo de estas tarjetas verde o rojo, la normativa de unos ejemplos, que quiere decir que el andamio ya fue inspeccionado y que es apto para su uso, rojo que está enarmado o no es apto para su uso. No hay que adecuarle otro tipo de escaleras en tijera, utilizar bloques, cilindros y demás. Es importante en la parte superior colocar un rodapiés para evitar que cualquier herramienta que se esté utilizando en las charolas y demás vaya a salir disparada. Alrededor del andamio hay que colocar su señalamiento respectivo, hay que acordonarlo de tal manera que si cae un objeto no va a dañar a una persona que esté caminando alrededor del mismo, ¿no? Esas son algunas recomendaciones para trabajos en altura. También en trabajos en altura lo pueden hacer con las famosas grúas, Jenny es la marca, una Jenny. Cuando trabajas con ese tipo de grúas, hay que tener en cuenta que cuando la pluma esté completamente deslizada no puede moverse la maquinaria. Antes de utilizar este tipo de grúas, también tenemos que verificar que el suelo esté completamente compactado, que esté nivelado y demás. En la normativa pueden consultar un poquito más a detalle. Para el transporte de materiales en las obras, también hay que tener ciertos cuidados, como ya les comentaba, en la zona de excavaciones, de zanjas o de taludes, hay que colocar topes, por si un vehículo se echa en reversa, no vaya a caer hacia la zanja o hacia el talud. Si vamos a tener camiones, hay que regar el material, hay que cubrirlo con una lona. En una zona de obra también hay que estar humedeciendo el material de manera diaria por donde vayan a estar pasando nuestros camiones. Y también pues obviamente hay que hacer la revista continuamente de los mismos para verificar que estén en buen estado de operación.
Pero la norma nos marca también algunos trabajos específicos en las obras. Esos trabajos específicos, uno de ellos es la instalación de los conductores de escombro. Nos dice cómo se debe de instalar. En la parte superior se debe de colocar un barandal en el mismo. En la parte inferior la terminación debe de ser inclinada. Debemos estar humedeciendo la zona donde cae el material. Hay que buscar que en esa zona donde va a caer el escombro, pues tengamos las rampas ya bien habilitadas para hacer el desalojo a través de carretillas y demás. En el caso de trabajos de demolición, pues lo primero es acordonar el área para tener seguro por cualquier objeto, partícula que vaya a salir producto de la demolición expedida. Hay que retirar los cristales o vidrios que tenga. La demolición se debe de hacer de arriba hacia abajo, se debe de trabajar en planos horizontales, lo más horizontal posible. No se vale que una persona esté demoliendo un piso arriba y otro abajo, eso está completamente prohibido. Y demás, son algunos de los cuidados que debemos de tener en los trabajos de demolición. El hincado de pilotes también debe de llevar sus medidas de protección, qué personas pueden estar alrededor, cómo se hace la manipulación de las cargas y demás. Para la instalación de tuberías sanitarias es algo similar al trabajo de excavaciones, porque al final tenemos que abrir una zanja, pero nos da unas recomendaciones adicionales. No debemos de acopiar ningún material a menos de 2 metros de la excavación de la zapata de la excavación de la zanja para no desestabilizar la misma. Algo que está prohibido es justamente esto que vemos en la foto. Si vas a izar con una grúa, con la retro, como en este caso, la tubería, no debe de haber ninguna persona dentro de la zanja. Hay que garantizar también que la zanja tenga el debido apuntalamiento y demás, ¿va? La normativa también nos marca la manipulación de equipo e instalaciones energizadas. Hay que bloquear, hay que avisar a todos que se va a hacer trabajo en esa máquina para que nadie se le vaya a ocurrir prenderle y demás, y pueda generar un problema, ¿no? Ahí hay que aplicar los sistemas de bloqueo necesarios. Y también deben de utilizar el equipo, la herramienta, con material aislante, ¿no? Para evitar alguna descarga hacia el personal. En la fabricación y manejo de la cimbra también debemos de tener un especial cuidado en acordonar las áreas donde se esté izando la misma y demás. Para el manejo y colocación del concreto, de la misma manera tenemos que tener medidas de seguridad, en cómo se va a desplazar la maquinaria, en el equipo de protección personal que deben de tener las personas que están trabajando en el concreto. Por ejemplo, para el enladrillado de las losas, tenemos que tener en cuenta no dejar los materiales cercanos a los bordes, que no haya personas que no tengan que estar en esa área de trabajo. Por ejemplo, para la limpieza con chorro de arena, lo que le llaman sandblast, se debe de utilizar un equipo adecuado, los respiradores que sean para partículas menores a 5 milímetros, para humedades o para algún tipo de gases, y demás. No se debe tener todo el equipo adecuado y obviamente pues que no haya personas en zonas cercanas. Para los trabajos de pintura, barnizado y recubrimiento a base y solventes, pues igual se tiene que utilizar un equipo para respiración adecuado dependiendo del tipo de solvente, pintura que se esté utilizando. Y el demás equipo de seguridad. También es muy importante en esto utilizar tapones auditivos para no generar algún problema por cuestiones de ruido. Para la instalación de vidrios también es toda una ciencia. De plano, si hace viento no hay que instalar vidrios. En la norma nos marca cómo se hace la manipulación en vertical, cómo deben de ser apoyados, cómo deben de realizarse sus trabajos, el equipo que deben de tener las personas y demás.
Bueno, eso a grosso modo es el contenido de la normativa 031 con los principales trabajos que se consideran peligrosos en la obra. Las normas las pueden descargar en internet, son completamente gratuitas, las pueden consultar más en específico y demás. Ahorita, como les digo, es un breve resumen, si no nos podríamos pasar aquí las horas hablando de normas. Otra norma muy importante es la norma 035. ¿Por qué es importante esta norma? Porque nos da los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Esos son los que nos pueden provocar trastornos de insomnio, de estrés, un estrés grave y demás, o de ansiedad, producto de las funciones del puesto. Sí quiero aclarar que la norma no está dirigida a los trastornos en sí, de ciclo de sueño, de estrés grave o de ansiedad. La norma está dirigida justamente a evitar que en las funciones del puesto, por exposición a acontecimientos traumáticos, actos de violencia laboral, le genere todas estas cuestiones o estos trastornos a la persona que trabaja. Entonces, la norma lo que busca es promover un entorno organizacional favorable. ¿Qué es esto? Es cuando la persona tiene un sentido de pertenencia, se siente cómodo en un clima laboral agradable, siente esa pertenencia, se siente orgulloso de pertenecer a esa empresa. Y para ello, la persona pues debe de saber cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus funciones, cuáles son sus obligaciones. Un ambiente agradable también es aquel en la que las jefas, los jefes, promueven una comunicación, promueven la participación conjunta en la toma de decisiones y se distribuyen las cargas adecuadas del trabajo, no se generan jornadas extraordinarias y demás, ¿no? Qué bonito suena todo eso, pero ¿qué creen? Muchas veces un entorno organizacional favorable no se da por la falta del desarrollo de las habilidades suaves en el personal. No porque el ente técnica en la obra conozca todos los procesos, o saque bien las cosas, sea productivo, quiere decir que sea una buena jefa o un buen jefe. Para ser un buen jefe o una buena jefa, hay que desarrollar el componente de liderazgo y de habilidades suaves, comunicación, trabajo en equipo, resiliencia, gestión del tiempo y demás. Porque si no, no vas a saber tratar bien a las personas que tienes a tu cargo. Y un mal liderazgo va a ocasionar todo eso. Va a ocasionar estrés, va a ocasionar ansiedad, va a ocasionar incluso trastornos del sueño en sus trabajadores, ¿va? Entonces la clave es tener un buen liderazgo, formarse como líderes. Y realmente va a ayudar, marca la normativa que se llama acontecimiento traumático severo. ¿Y qué es esto? Esto es cuando se genera un trastorno de estrés en la persona trabajadora porque presenció un accidente, alguna cuestión grave, un asalto, un secuestro, un homicidio, un derrumbe, una explosión en la obra. Y eso puede generarle una situación de un trastorno de estrés a la persona, de estrés postraumático a la persona trabajadora. Entonces, cuando se presenta esto, lo que se debe de aplicar es un cuestionario que viene en la normativa. Y se le aplica ese cuestionario a la persona que desgraciadamente presenció eso, y de ahí se determina qué es lo que se tiene que hacer o qué tiene que hacer el patrón para ayudarle, que justamente es ahorita lo vemos en las obligaciones del patrón. Obligaciones de las personas trabajadoras, de acuerdo a esta norma. Uno es participar en todos los eventos que se proporcionen para información por parte del patrón. También la persona trabajadora debe de abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. La violencia laboral simplemente es hacer malos comentarios, hostigamiento o acoso. ¿Cuál es la diferencia entre, la norma no marca acoso o hostigamiento sexual, sino acoso o hostigamiento laboral? ¿Cuál es la diferencia entre hostigamiento y acoso? El acoso
se da entre pares. El hostigamiento, que es más grave, se da cuando hay un nivel jerárquico mayor y abusa de su posición jerárquica sobre la otra persona. Esa es la diferencia entre hostigamiento y acoso. ¿Va? Obligaciones de las personas trabajadoras también es informar de todas las prácticas opuestas en el entorno, ya sea de sus compañeros de trabajo, sus compañeras, o de sus jefas y jefes, ¿va? Y esto lo tienen que informar y lo tienen que denunciar, todos los actos de violencia laboral. También las personas trabajadoras tienen como obligación someterse a todos los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determina la presente norma. También, en el caso de que hayan presenciado un acontecimiento traumático severo, lo tienen que informar por escrito a su patrón. Y ahora sí, vamos a ver las obligaciones del patrón. Las obligaciones del patrón es, primero, en sus empresas deben de tener una política de prevención de riesgos psicosociales. Deben identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Para ello, la normativa también trae 2 cuestionarios, la guía de referencia 2 y 3, que se los pueden aplicar cada año a sus trabajadores y demás, o cuando ingresan, para identificar qué factores hay en el trabajo. Obviamente, de los puntos que salgan débiles, pues hay que implementar estrategias para generar un mejor ambiente de trabajo, ¿no? Y no un clima tóxico, como luego lo hay en muchas empresas. Obligaciones del patrón es también adoptar todas las medidas para prevenir y controlar todos esos factores de riesgo psicosocial y, como lo comenté, proporcionar un ambiente agradable. También, si uno de sus trabajadores, de las personas trabajadoras, les está informando por escrito que tuvo un acontecimiento traumático severo en la obra, presenció un accidente, una explosión, un incendio, un asalto, etcétera, etcétera, su obligación es canalizarlo para su atención, ya sea médica, psicológica, externa, o si la empresa cuenta con algún médico interno, canalizarlo, o psicólogo o psicóloga, canalizarlo con lo mismo. Es importante también, es una obligación del patrón, aplicar los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a las personas que hayan sido expuestas a violencia laboral o a un trastorno o a un factor de riesgo psicosocial. ¿Va? Bueno, esto es básicamente lo que les quería comentar de la importancia que hay de la seguridad y salud en las obras. Recuerden siempre, lo primero es trabajen por ustedes, háganlo por ustedes, háganlo por sus familias, busquen tener 0 accidentes, busquen tener una condición segura y saludable en las obras. Sí cuesta y demás. Y ustedes, que van a ser los primeros que estén al frente en